Así como nosotros no podemos permitirle a estos grupos fascistas que vayan a quemar el Guaraíra Repano impunemente, igual no podemos permitir que haya grupos autodenominados revolucionarios con esas actitudes. Criminales, por ser un criminal. Uno de los periodistas del canal Televen, que recordemos colabora en la producción del programa, reitera el término paramilitares para referirse a los citados grupos bolivarianos. Los grupos radicales dentro de la estructura opositora son mínimos y no estén armados. ¿Armados con qué? Armados están los grupos paramilitares, los grupos paralelos, los colectivos, que ustedes han trabajado eso en esta visita. Eso sí es grave. El nivel de sensacionalismo del programa crece al mencionar a las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, la supuesta guerrilla chavista. Las FBL son importantes para esta historia de la Venezuela armada porque son el más poderoso de todos los grupos. Bueno, pues nos vamos para la frontera con Colombia. Nos han dicho que hay combates ahí. El reportero viaja a la frontera con Colombia en compañía de una periodista de otro medio antichavista, el semanario Quinto Día. Nos aseguran que han llegado a hablar con un guerrillero, pero que éste les ha impedido grabar. Nada más llegar, un guerrillero de las FBL nos sale al paso. Nos prohíbe grabar y nos pide que abandonemos el pueblo. En el montaje de vídeo se introduce una imagen que simula ser la retirada de la cámara en el momento de hablar con la guerrilla. Pero si congelamos la imagen, descubrimos la trampa. Los guerrilleros son campesinos con cajas. Sin una sola imagen de la guerrilla, el periodista construye toda una película de suspense. La charla con Sebastiana nos va dibujando un panorama volcánico con guerrillas venezolanas, colombianas y grupos paramilitares de extrema derecha peleando todos por el territorio. A falta de imágenes o testimonios, la tesis preconcebida del periodista solo puede ser apoyada en la interpretación forzada de las palabras de un líder campesino chavista. ¿Hay guerrilla en esta zona? De repente, bueno, en zona fronteriza cualquiera pasa, va y viene, pero no significa que hay una presencia marcada como tal, como lo sucede con lo que te decía anteriormente, con el paramilitarismo. Es decir, que para él hay guerrilla, pero el problema son los del bando contrario, los paramilitares. Pero a pesar de no contar con prueba ni testimonio alguno, el periodista de Prisa se lanza a asegurar que la supuesta guerrilla de las FBL controla zonas enteras del país. Este es un territorio controlado por las FBL. Yo lo que he visto allí ha sido en esas zonas donde que controlan las FBL, porque es que hay zonas controladas por las controlan. Liberados, digamos, por... Sí, sí. Finalmente, tras haber preguntado a numerosas personas y no haber conseguido nada, el reportero justifica su retirada del lugar para salvaguardar, dice, la seguridad de las personas entrevistadas. Está claro que aquí en Guasdualito no vamos a conseguir nada más. A lo sumo, complicarle la vida a la gente con la que intentamos hablar. A falta de la más mínima prueba periodística, el guión del reportaje insiste una y otra vez en elementos subjetivos, indemostrables, como la sensación de miedo. Hay una sensación de que gobierno y guerrilla son dos partes del mismo poder y de que lo controlan todo. Hay una sensación de miedo. Nuestras cámaras espantan a todo el que tiene algo que contar. Hemos venido aquí a ver qué encontrábamos y lo que nos hemos encontrado es la ley del silencio. La insistencia en la sensación de miedo roza el ridículo cuando el reportero entrevista a un cura jesuita. Este acusa abiertamente al gobierno de connivencia con el citado grupo irregular. Pues pienso que la guerrilla bolivariana aquí tiene mucha fuerza, pues en el sentido de que manejan, ¿verdad? Manejan o están en las instancias, ¿verdad? Gubernamentales. Sin embargo, y a pesar de la claridad de sus palabras, el periodista insiste que el sacerdote no es más claro porque tiene miedo. El párroco habla, pero mide cada una de sus palabras con el cuidado de quien camina por territorio minado. Entre otras acusaciones, el reportaje de 4 y CNN Plus, Los Guardianes de Chávez, sostiene que el gobierno venezolano está armando a la población a través de las milicias populares, formadas por civiles voluntarios que son el equivalente a la Reserva Nacional de tantos países. El director John Sistiaga sentencia de una manera categórica que el gobierno está entregando armas a la población.
Desde el gobierno se impulsa la creación de milicias populares a las que se reparte munición y kalashnikovs. Porque incluso él mismo está entregando, el gobierno está entregando armas a estas milicias populares. En el mismo sentido, uno de los contertulios llega a afirmar que el gobierno está armando al estudiantado chavista. Cuando tengo universitarios disidentes que están en contra del régimen, lo que hago es que a los universitarios partidarios les doy arma y que se peleen entre ellos. Lógicamente, el universitario disidente lo que hace es salir por patas. Lo que no vas a hacer es enfrentarte ideológicamente con una persona que se está enfrentando contigo con armas. Estas afirmaciones son absolutamente falsas. El ejército venezolano entrena a la milicia popular, pero jamás ha entregado armas a la población civil que la integra, ya que éstas permanecen en manos del ejército. El programa convertía la fiesta popular masiva del desfile de la milicia, algo tan alejado del ambiente ostentoso y elitista de los desfiles militares en otros lugares del mundo, en una caricatura militarista. El panorama que nos deja el desfile es inquietante. Los grupos del 23 de enero ya nos han apuntado que irán a la lucha armada si vuelve la oposición al gobierno. Ahora vemos unas milicias de campesinos que desfilan con tractores y fusiles Kalashnikov para defender la revolución. El periodista David Beriain reiteraba la supuesta politización del ejército venezolano por la inclusión en sus desfiles del eslogan Patria, Socialismo o Muerte. En una fiesta patriótica como esta, en cualquier lugar del mundo, hay desfiles, hay banderas, hay estatuas y hay soldados. Pero esta no es una fiesta patriótica cualquiera, es una fiesta política, es una fiesta de la revolución. Y aquí las milicias, lo que Chávez llama el pueblo en armas, gritan patria, socialismo o muerte. Este periodista jamás se atrevería a calificar de politizados, por ejemplo, los desfiles de las Fuerzas Armadas Españolas, a pesar de sus constantes proclamas a favor de la monarquía, régimen político protegido hoy por la censura mediática y por la inmunidad jurídica. ¡Viva el rey! La capital de Venezuela, Caracas, es una ciudad con altos índices de criminalidad y asesinatos. Esta realidad, que no es nueva y que es común a otras grandes urbes de América Latina, es utilizada por la oposición venezolana para culpabilizar al gobierno de Chávez. Esta es otra de las tesis del programa Los Guardianes de Chávez. Un país rico, con gigantescas reservas de petróleo, pero que se permite tener 16.000 asesinatos solo el año pasado. El año pasado murieron asesinadas en Venezuela 16.000 personas. Las cifras son apabullantes, 16.000 muertos el año pasado, son muchos muertos. David Beriain, guionista y conductor del programa, se acerca a uno de los barrios de clase media de Caracas, donde las urbanizaciones cuentan con vigilancia y muros de seguridad. Y lo cuenta como si esto fuera una novedad reciente y no un fenómeno de décadas. Alambre de espino, muros de seguridad, barrios enteros que se esconden detrás de defensas como esta, garitas, vigilancia privada, armas. La inseguridad ha acercado la vida de los caraqueños. Este tratamiento informativo contrasta con el que Cuatro y el resto de medios del grupo Prisa dan al también grave fenómeno de violencia común en México o Brasil, en cuyas informaciones rara vez se menciona el nombre del presidente del país. El reportaje incurre en contradicciones flagrantes. Por ejemplo, se introduce de la mano de la policía del municipio Sucre en un operativo contra la delincuencia. Nos muestra una realidad dramática, cuasi bélica, y relaciona las cifras de víctimas por violencia común, tomadas todas de la prensa antichavista, con la gestión del gobierno nacional. Posteriormente, sin embargo, nos descubre que la policía de este municipio está a las órdenes de un alcalde antichavista, Carlos Ocariz, que asegura que en su mandato la delincuencia se ha reducido. Pienso que mientras en otras partes del país y de Caracas, sobre todo los homicidios suben, aquí en Petare bajan. El periodista llega incluso a afirmar que la actual policía de Sucre es menos represiva que la anterior, es decir, cuando estaba a las órdenes del anterior alcalde chavista. La oposición controla ahora el municipio y se ha esforzado por mostrar una cara más amigable, menos represiva de las fuerzas del orden. Pero eso choca con años de corrupción, gatillo fácil e ineficiencia. Este análisis refleja un despiste histórico absoluto y silencia la práctica de represión policial en estos barrios durante la llamada Cuarta República, los 40 años de bipartidismo anterior a Chávez, con un saldo de miles de muertos, desaparecidos y torturados.